que nuestras vidas dejen de ser rutinarias, a ser extraordinarias en su presencia. Oh Padre amado, humildemente pedimos esto, lo suplicamos, Señor. Bendíganos, que hoy día en su palabra estén los potenciales que tanto necesitamos para que podamos en verdad salir de toda atmósfera terrestre y poner en verdad nuestros propósitos y nuestros motivos en aquello que en verdad tiene retribución. Concédanos que así sea, Padre. Trataremos de dar toda la gloria a tu glorioso y santísimo nombre, porque eres el único que lo merece. Gracias por todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Amén. Que Dios bendiga a los hermanos que están con nosotros hoy día. Amén. Dios le bendiga, hermano Jara. Amén. Y su familia que está con él, nos alegramos de que puedan estar con nosotros. Amén. Y bueno, que sea de bendición. También hoy día es el último día que está con nosotros el hermano Elías Toledo. Amén. Él vino por propósito de trabajo y estuvo acá, pero salió otra oferta. Él me decía que no es tanto mejor, pero es en Conce, y él desea y requiere estar cerca de sus padres. Amén. El hermano Toledo, la hermana María, el hermano Toledo, él me dice que ya está como en los 80, así que es bueno que como hijo él pueda estar cerca de ellos también. Así que este sería el último culto que está con nosotros. Nosotros deseamos de todo corazón que Dios le bendiga mucho. Amén. Mucho, mucho, que en esto que va a emprender, Dios, como Dios está primero, seguro que va a ser de bendición. Amén. Así que Dios le lleve con mucho gozo a casa y que, bueno, es una cosa hermosa poder disfrutar de los padres todavía. Amén. Así que todo esto sea de gran bendición para él. Amén. Que Dios le bendiga a nuestro hermano. Y bueno, para nosotros también ha sido muy grato tenerlo acá, su compañerismo y todas las cosas que se hicieron aquí en la iglesia también con él. Amén, especialmente con los jóvenes. Y hablando de esto, quiero agradecer especialmente a los jóvenes. Hicieron un trabajo maravilloso. Amén. Que es un radioteatro que se hizo con la vida y ministerio de Pablo. Amén. En verdad, sin ser profesionales, porque aquí nadie es profesional. O sea, todo es con vocación, dedicación y amor. Entonces, sin ser profesionales, simplemente con dedicación y con amor, salió un radioteatro de la vida y ministerio de Pablo maravilloso, que ayer, para los que pudimos estar acá, amén, lo escuchamos. En algunos momentos fue muy, muy emotivo. Simplemente oír, amén, la historia contada, actuada. De verdad hay trazos, hay partes muy, de verdad, muy, muy extraordinarias. Amén. Así que Dios bendiga a nuestros jóvenes, el esfuerzo de esto, porque esto fue esfuerzo, fue mucho esfuerzo, hermano. O sea, fue venir los sábados y, bueno, lamentablemente pasó el estallido de delincuencia de este último tiempo. Amén. Apoyado por las cosas sociales, usted sabe. O sea, ¿quién no está de acuerdo con las cosas sociales? Yo quiero un sueldo mejor, una pensión mejor, pero el estallido fue de delincuencia, hermano. ¿Qué vamos a ver? Razón que nos prohibió congregarnos, razón que hizo que esto demorara mucho más, porque los hermanos no podían venir acá al tabernáculo. Pero al final salió, y salió una cosa maravillosa. Amén. Así que Dios bendiga a cada uno de los que participaron, todos los que hicieron el esfuerzo por estar ahí, que no fue fácil porque para esto todo se requiere tiempo. Amén. Y aquí son muy pocos los que viven cerca del tabernáculo. Amén. Prácticamente la mayoría que venía a estar todo el día acá. Venía a estar desde la mañana hasta la tarde y a veces era simplemente para, no sé, cuatro frases, algo así. Pero fue, en verdad, quiero felicitar a los hermanos, fue un trabajo en verdad maravilloso. Así que Dios bendiga a los jóvenes, amén, y este hermoso trabajo que los hermanos va a estar luego en la página, creo,
Así que si usted no lo ha escuchado, quiere escucharlo, va a estar ahí. Aparte de eso, le va a dar un enfoque de la iglesia primitiva. Sé que somos muy malos para leer. Amén. Así que si no ha leído lo que es el libro de los Hechos, escuchar esto le va a dar un enfoque maravilloso. De hecho, al participar de las grabaciones, algunos se dieron cuenta que no leían mucho. Amén. Porque algunos decían, pero ¿y esto aparece en la Biblia? Estaba ahí, está tomado de ahí. Amén. Así que Dios nos ayude, su gracia esté con nosotros y bendiga estos esfuerzos. Amén. Estos esfuerzos porque, nuevamente, ¿qué nos puede motivar más que conocer más? Amén. La poca motivación generalmente es por el poco conocimiento. Amén. La gente al no conocer no se motiva. Entonces la gente ve a otra gente. Por ejemplo, si la gente ve solamente cristianos mediocres, nunca se van a motivar con el cristianismo. Pero si la gente ve cristianos en verdad, con la vida de Cristo, amén, eso sí puede provocar algo. Amén. De hecho, esto fue tan extraordinario, ¿verdad?, que provocó a 12, 120, y después toda una generación, y 2000 años acá todavía estamos hablando de una vida que caminó 3 años y medio. Amén. Y que fue el ejemplo de vida para vivir. Amén. Que Dios nos ayude entonces. En el libro estábamos en la página 122. Y quiero pasar rápidamente por esto porque ya hemos hablado muchas veces de esto. En la primera parte, como Pablo manda a los creyentes en Efeso que sean bautizados de nuevo, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo, con el fin de recibir el Espíritu Santo. Amén. Ese pasaje se encuentra precisamente en Hechos, capítulo 19, del versículo 1 al 7, ¿verdad? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. No era una iglesia grandota, no era una catedral esta, amén. Era simplemente un grupito reunido, me imagino puede ser en una casa, ¿verdad?, en un lugar pequeñito, solamente 12 personas con las que Pablo vino a estar ese día en reunión, y cuando estaba en reunión, él se dio cuenta de algo muy importante, que aunque estaban hablando de la Biblia, que aunque hablaban del Mesías, algo le faltaba a su vida. La Biblia, lo que acabamos de decir, lo que acabamos de leer hace un momento, dice que el Espíritu Santo mismo da testimonio, ¿verdad? Y el apóstol Pablo conversa con ellos, los ve cómo actúan, ve el culto ese día, ve cómo se desarrolla y él siente que algo le falta a esta gente. Amén, están adorando, son creyentes, está todo bien, pero algo le falta y eso que le falta es lo principal, ¿verdad? Entonces la pregunta es clara, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Inmediatamente la gente queda descolocado, estos 2 hermanitos que estaban ahí, que se quedan mirando, ¿de qué está hablando? Amén. ¿De qué está hablando este hombre? Y él tiene que decirle, ¿verdad? Ustedes están creyendo en Jesús el Mesías. Correcto. Bueno, Jesús el Mesías ya vino. Ya fue crucificado, el Cordero fue sacrificado, él ya murió. Amén. Y cuando él murió, derramó su sangre por nosotros. Y cuando él murió, de su sangre salió el Espíritu Santo, la vida de él que fue repartida para nosotros. Es la promesa para cada creyente. Y cuando ellos se dan cuenta de lo que en verdad les faltaba, entonces inmediatamente, bueno, ¿y qué debemos hacer para que eso suceda? Entonces ustedes se bautizaron con un bautismo de arrepentimiento para creer en el Mesías.
pero ahora ustedes tienen que bautizarse, ¿verdad? Para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, sencillamente fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ponga atención a esto, porque lo que queremos resaltar en esto, la importancia. Lo que queremos resaltar en esto es la importancia de que cuando las cosas se hacen mal, hay que hacerlas bien. No importó que a ellos los hubiera bautizado Juan o quien los haya bautizado y en el nombre de quien los haya bautizado. El bautismo correcto era en el nombre del Señor Jesucristo. El bautismo no era en el nombre de los títulos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nada. No, el bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo. Así que Pablo les requiere, Pablo los anima y les dice que ellos ahora tienen que hacerlo bien. Amén. Es imposible que las cosas marchen bien si nosotros lo hacemos mal. Si nosotros no hacemos las cosas bien, entonces es imposible que nos vengan a dar buenos resultados. Eso es lo importante de esta cita de Hechos, capítulo 19, del 1 al 7. Eso es lo importante, que si las cosas no se hacen bien, usted no va a prosperar. Amén. Así que lo que pasó aquí, este hecho muy importante, que aunque ellos creían en Dios, ¿verdad? Ellos estaban preparados para recibir al Mesías, pero no lo habían recibido todavía en las aguas del bautismo. Fue necesario entonces que vinieran a dar el primer paso. ¿Por qué? Porque la fórmula que Pedro dio en el día de Pentecostés, ¿se acuerda? Hechos 2:38, ¿se acuerda de eso? Amén. Para leerlo tal cual, amén. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, y no solamente eso, siempre que veamos una I, como dice el hermano Branham, ¿verdad? No viene solo, no es solamente para que te perdonen los pecados, y significa que viene acompañado de algo más, ¿verdad? Yo te voy a dar un viaje y te voy a arrendar una pieza, ¿me entiendes? Entonces eso va incluido con eso. Usted no solamente recibe el viaje, sino que y indica que viene algo más. Entonces cuando él dice, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Con qué propósito? Para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted no puede quedarse solamente con que fueron perdonados sus pecados. Usted tiene que venir por el Espíritu Santo, por una llenura del Espíritu Santo. Si no, todo lo que haga al principio va a ser en vano, hermano. Tiene que haber un cambio de vida. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Entonces, ¿qué dice el hermano Branham? ¿Está llamando Dios todavía? Está llamando Dios. Usted puede ser alguien que lo trajo, pero está llamando Dios. El llamado no es de personas, el llamado es de Dios. A usted lo pudo haber invitado a alguien y va a venir por años invitado por alguien. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios lo llame. Amén. Mientras Dios no lo llame, usted va a estar ahí nada más. Usted todavía no va a saber ni lo que es blanco ni negro. Usted todavía no va a tener una verdadera revelación de lo que es pecado. Al contrario, usted se va a creer bueno todavía. ¿Me está entendiendo? Que Dios nos ayude. Amén. Entonces dice ahí en el libro, ¿verdad? 122 abajo, Pablo dijo en Hechos 19, había un montón de grupos de bautistas, a quienes un predicador bautista que había sido uno de los convertidos de Juan les estaba probando por la Biblia que Jesús era el Cristo. Cuando después de recorrer las regiones superiores vino a Efeso, él encontró a ciertos discípulos y les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Entonces les preguntó, ¿cómo habían sido bautizados? Ellos no habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, el Cordero sacrificado.
no estaban identificados con Él en lo absoluto. Ellos solamente lo creían. Como la medicina almacenada que no ha sido tomada. Amén. Puede ser la mejor medicina, pero si usted no la toma, no va a pasar nada. Amén. Pablo les mandó que fueran bautizados de nuevo en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando él hizo eso, entonces vino la señal sobre ellos y fueron identificados por las obras y las señales del Espíritu Santo, hablando en lenguas a través de ellos y profetizando y magnificando a Dios. Ellos fueron identificados con su sacrificio. El Espíritu Santo es nuestra identificación, es lo que nos identifica como cristianos. No nuestra membresía en la iglesia, no nuestro entendimiento en la Biblia, no cuánto ustedes saben tocante a la Biblia, es cuánto ustedes conocen acerca del autor, ¿ven? O cuánto el autor está viviendo en ustedes, de eso se trata, ¿ven? No es con conocimiento ni nada de esto, sino es cómo la vida de Él está desarrollándose a través de nosotros. Como decíamos tiempo atrás, en este periodo de la iglesia, usted no concebía un creyente sin ser bautizado. Amén. El bautismo y ser creyente iba relacionado. O sea, de hecho, vemos en cada ejemplo bíblico, alguien creía y ¿qué era lo siguiente? Bautismo. Alguien creía y se bautizaba. El eunuco dijo, ya entendí lo que me estás predicando, aquí hay agua, ¿qué hacemos? Bautízate entonces. ¿Verdad? Mandó parar el carro y se bautizó al instante. La casa de Cornelio cayó el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? Bautícense, ¿verdad? Se bautizaron. El carcelero de Filipo, ¿verdad? Creyó esa noche. ¿Y qué hago ahora? Cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa noche se bautizó. ¿Me entienden? No se concebía encontrar a un creyente diciendo que es creyente sin haberse bautizado. Lo primero que venía era esto público. Que todo el mundo sepa que yo estoy identificado en el bautismo. ¿Qué es lo que es el bautismo? Como hablamos el viernes. Muerte, ¿verdad? Sepultado. Bautismo significa sepultado. La palabra griega bautismo significa sepultado, sumergido. No es tirarle agua a uno. Eso no es bautismo. Bautismo es ser sumergido. Entonces la Biblia siendo sumergidos en el nombre del Señor Jesucristo, siendo sepultados, como dice la Biblia, para novedad de vida. Entonces uno es metido en el bautismo, sepultado, todo cubierto, ¿verdad? Para morir, como dice la Biblia, al viejo hombre y luego levantado. ¿Qué nombre es el que se invoca allí? El nombre a quien pertenece ahora. El nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Para luego ser levantado en novedad de vida y ser un candidato, como lo dice la Biblia, para recibir el Espíritu Santo. Oh, bendito sea el Señor. Entonces, cualquier cosa contraria al orden bíblico está fuera de lugar. Cualquier cosa contraria fuera de lo que la Biblia dice no va a dar resultado. Lo único que ha dado resultado y porque hasta el día de hoy tenemos la Biblia tal como está es porque se ha mantenido de acuerdo a lo que sale aquí. Oh, bendito sea el Señor. Todos los demás ismos, todas las tradiciones y todo lo demás ha fracasado. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces esa es la primera parte. Como le dije, ya hemos hablado en otra oportunidad mucho de eso. Amén. Por eso quiero avanzar hoy día y ojalá terminar esto. Amén. Porque Pablo enseñando sobre el Espíritu Santo que siendo el Espíritu de adopción. Amén. El apóstol Pablo enseñando sobre el Espíritu Santo siendo el Espíritu de adopción. Decía, pues no habéis recibido, Romanos 8, 15 y 17, ¿verdad? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Amén. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Lo cree? Para ser hijo de Dios hay que comportarse como hijo de Dios. Hay que vivir como hijo de Dios.
Amén. El cual da testimonio a nosotros mismos, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Entonces dice, y si somos hijos de Dios, también somos herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mire la cláusula que pone ahí ahora. Si es que padecemos juntamente con Él. Amén, nosotros cantamos, no es un camino de rosas esto. Quien lo llamó a usted para decirle que viniendo a la iglesia todo iba a estar bien, le mintió. Le mintió. El Señor Jesucristo fue categórico. Esto es solo para valientes. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Él dijo, ustedes deben estar preparados porque los van a perseguir. Ustedes no son del mundo, el mundo los va a perseguir a ustedes. Aún los de su familia van a estar en contra de ustedes. Así que lo primero que tienen que hacer es ser valientes. ¿Sí? Oh, bendito sea el Señor. Dios no los preparó para tener una vida cómoda. Dios los preparó para una vida de sacrificio. Él dijo, si esto hacen con el árbol verde, hablando de todos los padecimientos de Él, ¿qué no harán con ustedes las ramas secas? Entonces cuando venimos aquí, no venimos por premio aquí. Estamos mirando a lo que viene allá. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La otra escritura decía, pero también digo, y aquí ya nos da el ejemplo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Amén. Aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. En las dos escrituras tenemos lo mismo. El Espíritu produce que los hijos adoptados puedan clamar diciendo Abba, Padre. Amén. ¿Qué es lo que es Abba, Padre? Abba, Padre, ¿verdad? Es una palabra hebrea, Abba, amén, que en ella demuestra una relación íntima. Que cualquiera le diga a Dios Padre puede ser ofensivo. De hecho, Israel, el pueblo de Israel, cuando se refiere a Dios como Padre, nunca lo dicen solo, sino que dicen Padre, pero acompañándola de la grandeza de Dios. Padre sobrenatural, todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra y todo aquello, ¿me entiende? Pero acá dice que usted con esto, con el Espíritu de Dios, puede llegar a una intimidad para decirle papito, ¿me está entendiendo? Oh, bendito sea el nombre del Señor. La rigurosidad en Israel de la relación de hijos con su padre lo lleva a que nunca ninguno pueda decir Padre solamente. ¿Se acuerda del Padre Nuestro? Está llevando a la relación de hijos con su Padre. Padre Nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué es lo primero? Santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que es santificar? Separado de todo lo que conocemos. Amén. Santificado es por sobre todo lo que nosotros conocemos y por sobre todo lo que podemos nombrar. ¿Me entiende? No puede ir solamente Padre solo. Pero a través del Espíritu Santo, Dios hace que usted llegue a esa intimidad con Dios. Por eso que esto es solo para hijos, hermanos. Amén. Entonces,
La palabra adopción, conforme a las citas bíblicas anteriores, habla de una posición adquirida. Amén. De una autoridad dada por Dios mediante el reconocimiento del estado de madurez de sus hijos, dando cumplimiento a la palabra cuando dice herederos de Dios y coherederos de Cristo. Amén. Escuche usted, ¿qué es lo que es una posición adquirida? Dios le da una posición a usted, pero está relacionada a un desarrollo. Amén, está relacionada a algo que debe darse en la persona. ¿Me entiende? Dios no adopta a todo el mundo. No, es solamente a los hijos. Como lo hemos dicho muchas veces, la expresión de haber muerto con las manos abiertas fue para abrazar al mundo. Pero Él sabía que no todos iban a venir, sino que solamente para los que vinieran, para que aquellos que lo aplicaran, para ellos era evidente esta salvación. Amén. Ahora, ponga atención, porque estamos hablando del espíritu de adopción, dice allí, ¿verdad? Pablo enseñando sobre el Espíritu Santo, siendo el espíritu de adopción. Ahora, en algunas culturas en la antigüedad se usaba una palabra de origen griego. Amén. Y esta palabra era H-U-I-O-T-H-E-S-I-A. Ioutesia. Amén. Esta palabra del griego, traducida adopción, deriva de dos términos. Huíos, que significa hijos, y de tesis, que es colocación. Amén. Oh, bendito sea el nombre del Señor, amén. Mire, es un término legal que en este contexto indica que se ha dado a los creyentes todos los privilegios de un hijo en la familia de Dios. ¿Escuchó? Es un término legal. Pablo está tratando, de hecho, adopción, el único que ocupa la palabra es Pablo. Amén. En todo el Nuevo Testamento Pablo es el que da este ejemplo. No lo da Pedro, Juan, ninguno. Pablo habla de esto. Recuerde que Pablo era ciudadano romano. Él sabía cómo se aplicaban estas leyes. Amén. Es un término legal que en este contexto indica que se ha dado a los creyentes todos los privilegios de un hijo en la familia de Dios. Al mismo tiempo, el Padre coloca el espíritu de su Hijo en nuestros corazones para que seamos a todos los efectos sus hijos naturales. Como tales, no solo somos adoptados, en sentido que tiene ahora la palabra, sino engendrados también. De hecho, en el Código Romano, un hijo adoptado tenía los mismos privilegios de un hijo consanguíneo, de un hijo biológico. Amén. Entonces, sabiendo nosotros que somos el resultado del pecado, que nuestra naturaleza es corrupta, que no hay ninguna forma de que bajo méritos personales, aunque seamos mejor que la Madre Teresa de Calcuta, ¿me entiende? Aunque seamos mejor que el mejor santo, fuera de Cristo estamos perdidos. Pero ahora Dios, a través de esto, de la fe, de la palabra, de creer, Dios nos adopta como hijos. Y no tan solo nos pone en posición, sino que comparte su vida con nosotros. Entonces, en las culturas, en la antigüedad se usaba esa palabra de origen griego, outesia, la cual también se usa para darle el significado específico a la palabra adopción, según la Biblia. En la cultura greco-romana, los hijos no eran criados ni educados por sus padres, sino por otras personas llamadas tutores, curadores o ayos. Amén. Los tutores eran los mismos esclavos que desempeñaban una labor de guianza. Amén. Los curadores ya eran personas de mayor rango y los ayos eran específicamente profesores contratados, ¿verdad?, para educar a los hijos. De ahí las palabras de Pablo a los Gálatas. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores
hasta el tiempo señalado por el Padre. Eso es lo que leemos en Gálatas 4, los primeros 2 versículos. El tiempo señalado por el Padre era el tiempo de eutesia. Amén. Aquí el Hijo, una vez criado y educado, era recibido en la familia para el pleno ejercicio de su filiación. Ahora podía gustar y administrar la herencia. En nuestro caso, Dios nos predestinó para ser hijos suyos y poder manifestar su propia imagen adquiriendo su propio carácter. ¿Qué es lo que es ese carácter? Un estado de madurez espiritual. Amén, ¿está entendiendo? Usted puede ir a la colección de adopción, ¿se acuerda? Los 4 mensajes que el hermano Branham predicó ahí, va a tener una cosa amplia de qué es lo que es la adopción. Y muchos otros mensajes donde él lo dice, pero lo que él dice en el año 55, en el mensaje Una vida escondida, es como resumido todo esto y ojalá que podamos verlo. El mensaje del año 55, Una vida escondida, del párrafo 40 para adelante, el hermano Branham lo dice así: ahora aquí está una cosa que yo sí creo, que cuando un hijo, la Biblia dice que allá en el pasado, cuando el hijo había sido criado, el tutor mantenía al padre informado de la conducta del hijo. Amén. Mantenía informado al padre de la conducta del hijo. Ahora el tutor de este asunto, para nosotros, ha sido el Espíritu Santo. Amén. ¿Está entendiendo, verdad? El padre le pasa a su hijo para que alguien lo críe, no lo críe, sino que lo enseñe. Especialmente si el padre tenía negocios y él estaba edificando un negocio, bueno, él quería que su hijo siguiera con ese negocio. Entonces tenía que ser entrenado en las cosas que tenía que hacer en el negocio. Amén. Si usted está edificando un negocio y luego su hijo no tiene responsabilidades y su hijo no es responsable y su hijo le gusta solamente vivir la vida y ni sabe cuándo se levanta ni cuándo se acuesta, es un irresponsable, usted no le va a dejar en manos de él un negocio. El trabajo de su vida, él lo va a desperdiciar en 1 año o en menos. Entonces, para que esto siguiera, ¿qué es lo que hacía el padre? A través de tutores, curadores o ayos, ¿verdad? Él iba a instruir a este muchacho, amén, darle la mejor educación que pudiera para que él pudiera seguir en esos tiempos, especialmente con el negocio familiar. Amén. Entonces, ahora, el tutor era el que informaba al padre. Para nosotros es el Espíritu Santo. Amén. La Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro. ¿Es verdad? Y va a ser un maestro, dice la Escritura, dentro de nosotros. Amén. Recuerde, el hijo, no importa lo que sucediera, él nació un hijo. Siempre será un hijo. Amén. Y cuando un hombre es nacido del Espíritu Santo, él llega a ser un hijo de Dios. De eso es lo importante que hemos estado hablando durante este mes. Y cuando un hombre es nacido del Espíritu Santo, amén, él llega a ser un hijo de Dios. Porque de hecho es un segundo nacimiento, una regeneración, que crea algo en el hombre que no estaba allí para empezar. Amén. Cuando cada hombre nace dentro de la casa de fe, él llega a ser un hijo. Entonces el Espíritu Santo vigila a este hombre y le notifica a Dios de cómo él está progresando. Amén. Ahora, después que este hijo llegaba a ser de edad, ahora él todavía es un hijo. Pero si él era imprudente y nunca prestaba ninguna atención y no estaba tan interesado en el oficio del padre, ese hijo nunca llegaba a ser adoptado en esa familia. Pero si él era un hijo correcto, un hijo bueno, y le gustaba el oficio de su padre, y estaba interesado e intentaba hacer todo lo que él podía para hacer progresar el negocio de su padre, entonces el tutor, el maestro, ¿verdad?, llevaba este reporte al padre. Y había lo que era llamado el posicionamiento del hijo, o como Pablo lo llama en Gálatas, la adopción.
¿Qué es lo que hacía? El padre adoptaba a su propio hijo. ¿Pero con qué propósito? No por hacerlo su hijo. Él, si era un desobediente, si era un desenfrenado, él siempre iba a ser su hijo. Pero estamos hablando de que para que él fuera heredero. Amén, para que él dispusiera de todo. Ahora, cada vez que el hijo firmara un cheque, iba a ser igual como que lo firmara el padre. ¿Me entiende? Entonces dice, y estaba interesado, intentaba hacer todo lo que él podía hacer, progresar el negocio de su padre. Entonces el tutor llevaba este reporte al padre y había lo que llamaban el posicionamiento del hijo, o como Pablo lo expresa en Gálatas, la adopción, que nosotros fuimos predestinados para la adopción de hijos por Jesucristo, o sea, la adopción. Párrafo 43 dice el hermano Branham, ahora el mismo hijo que nacía en una familia podía ser adoptado en la misma familia o colocado en la misma familia, o dársele una posición en la familia en la que él había nacido. Y yo creo que esa es la obra del Espíritu Santo hoy entre la iglesia. Es procurando de colocar en la iglesia posicionalmente apóstoles, maestros, profetas y demás. ¿Cómo? Y nosotros hemos visto muchas falsas alarmas y demás levantándose entre la gente, lo cual solo indica que la real adopción genuina estaba a la mano. Yo lo creo. Dios tiene que colocar dentro de la iglesia. Ese es el negocio de Dios, no del hombre. Entonces, cuando este muchacho llegaba a ser de edad y cuando él estaba listo, entonces para su adopción, y él había probado por el tutor, le había dicho al padre que este muchacho era elegible para la adopción, él llevaba a un lugar público y allí era vestido con una túnica. Una túnica de honor, tal vez púrpura o algo de color de realeza. Era puesta en algún lugar elevado y toda la ciudad, toda la gente alrededor veía al padre adoptar a su propio hijo en la familia, y entonces cuando él era adoptado en la familia, ya era un hijo, ya era un heredero de gracia, pero colocado en la familia. ¿Lo captan, hermanos? Entonces, ahora cuando él era colocado en la familia y le daban su posición, entonces el nombre de ese muchacho en un cheque era tan bueno como el nombre de su padre en el cheque. Ahora, yo creo que ese es el tiempo al que la iglesia ha llegado. Ahora. Que el gran movimiento que sigue en la iglesia es de Dios. Después de que hemos visto las falsas alarmas, pero ahora Dios posicionará a su iglesia correctamente. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. No hombres comprados y hechos de seminario, sino que Dios posicionará dentro de la iglesia, no a sobreabundantes en teología y que no se hacen de la noche a la mañana, sino que Dios posicionará en la iglesia como Dios ha escogido, como el Espíritu Santo ha ejercido la tutela en esta iglesia y la ha criado, y allí Dios adoptará a la posición a sus hijos. Ellos ya son hijos de Dios, pero la cosa es que si ellos son dignos de la posición que Él tiene para ellos. Amén. De eso se trata ahora. Amén. Usted no dejaría, por más que sea su hijo, amén, no lo dejaría a cargo de algo sabiendo que es un irresponsable. ¿Verdad? Pero es tu hijo. Sí, es mi hijo, pero no confío en él. ¿Se da cuenta cómo la gente explota eso? ¿Verdad? Los muchachos, ¿verdad? Los padres le dicen a los muchachos, yo confío en ti, le dicen. Amén, yo confío en ti, así que... ¿Sabes lo que significa eso para un muchacho de 14, 17 años? Juntado con un grupo. La prueba está lo que estamos viendo afuera. No significa nada. Nada. ¿Cuántas veces su padre confió en usted? Confió en mí.
Y realmente lo estoy valorando ahora a los 50 años. Pero a los 15, a los 17, a menos que haya temor de Dios en ese corazón. ¿Cómo se usa y se hace abuso de eso para llegar a nada, hermano? El asunto es que cuando este hijo llegaba y mostraba obediencia, cuando este hijo llegaba y el padre estaba orgulloso de él, amén, cuando el padre sabía que este muchacho era de confianza, entonces él simplemente llamaba a los cercanos, a la familia, llamaba a la ciudad, depende de la posición que iba a tomar, ¿verdad? Y ahora públicamente, delante de todos, él hacía una ceremonia y le daba una investidura. Y delante del pueblo, delante de la familia, entonces él decía, este muchacho es de toda mi confianza. Lo que él diga, lo que él haga, yo lo respaldo. Si yo no estoy, pregúntenle a él. Si yo no estoy, que él haga. Porque él es de toda mi confianza. Eso era una adopción, ¿me entiendes? La Biblia nos dice, hermano Branham nos dijo, es lo mismo que hizo el Señor, Dios con el Señor Jesucristo, ¿se acuerda? Cuando el Señor Jesucristo fue al monte de la transfiguración, ¿se acuerda? Estaba Pedro y Juan allí, y de un momento a otro algo del cielo bajó, una luz, en la cual Jesucristo entró, ¿se acuerda? Y estaban Moisés y Elías allí. Fue una revelación tan extraordinaria que Pedro no sabía qué hacer. Y le dijo, no bajemos nunca más allá, sino que hagamos enramada para ti y quedémonos siempre aquí, ¿verdad? Pero no era para eso. ¿Qué estaba haciendo ahí? Ese día Dios bajó delante de los propios discípulos para decir, este es mi hijo amado. Amén. A él oíd. Allá en el bautismo había dicho, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. En quien me place morar. Eso fue lo que dijo en el bautismo, este es mi hijo amado, en quien me place morar. Dios vino a vivir en él. Lo primero que tuvo fue enfrentar al diablo en la tentación, en el desierto. Amén. Y después de eso, cuando lo amarró con el escrito está. ¿Se acuerda? No tentarás al Señor tu Dios, fue lo que le dijo. Amén. Y ahora, después de probar esto, Dios baja de nuevo sobre su propio hijo, sobre testigos, no para decir en él me place morar, sino simplemente ahora para decir lo que él diga, yo lo respaldo. Amén. A él oíd, bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, amén. Entonces por eso decíamos en Gálatas, lo que leímos, Gálatas 4, del 1 al 3, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo. Amén. Aunque es señor de todo. Es el hijo del dueño, pero en este minuto, en esta edad, es igual que cualquier siervo. Más está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Escucha, así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos, ¿bajo qué? Los rudimentos del mundo. Éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Vea lo que Pablo mismo dice en Romanos capítulo 6, versículo 19, ¿verdad? Así también nosotros cuando éramos niños, lo estoy repitiendo lo que acabo de decir, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Pero veamos lo que dice Romanos 6, 19. Romanos 6, versículo 19. Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentéis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santidad, presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Amén. ¿Qué decía el otro versículo? Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los ¿qué? Los rudimentos del mundo. Por razón del mundo somos siervos, esclavos del pecado. Hay cosas en nuestras vidas que nos derrotan.
Hay cosas en nuestras vidas que nos esclavizan. Hay personas que por años oran y oran y oran por un espíritu de esclavitud en ellos, por pornografía o por lo que sea. Es verdad. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios, a través de su palabra, a través de la obediencia, quiere liberar a sus hijos. Vea entonces Romanos 6:19. Una cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, ¿verdad? Que como para iniquidad presentéis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, cambio, ¿verdad? Para santidad presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Amén. Vino a ser uno de los otros. ¿Con qué propósito? Para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. ¿Y qué más dice? Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A quiénes? A los esclavos. Amén. A los esclavos. Bendito sea el nombre del Señor. Esclavos. Háblele de libertad a un esclavo, hermano. ¿Usted se acuerda del año del jubileo? ¿Qué pasaba cuando la trompeta sonaba y los esclavos estaban ahí trabajando? Apenas escuchaban la trompeta, dejaban todo lo que estaban haciendo y corrían a casa de nuevo. Amén. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Pero hay una redención. ¿Se acuerda de eso? ¿Qué significa redención? Una liberación por medio de un pago, ¿verdad? Alguien pagó por nosotros. Gálatas 4, donde también leímos, versículo 4 al 5. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer y hecho súbdito a la ley. ¿Con qué propósito? Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cómo es esto? A través de un pago. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Romanos 8, ahí donde leímos, pero del versículo 12, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, escuche esto, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. Y la otra escritura que teníamos, Gálatas, el 6 y 7, capítulo 4, y por cuanto sois hijos, entonces Dios envía el espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Está entendiendo? Ojalá que podamos entender claramente. O si está anotando por ahí, después vuelva a leer esto. Amén, porque esta es una obra transformadora de Dios. Amén. Esto no es para que lo crea el mundo, es para que usted lo crea. Amén. Entonces el mundo, usted no le puede probar al mundo que usted es un hijo de Dios. De hecho, el mundo no pudo creer que Cristo era el Hijo de Dios. Amén. En verdad, hermano, póngase en el lugar. Se levanta alguien y dice que soy el Hijo de Dios.
¿Se acuerda que cuando él decía, pero si nosotros te conocemos? Tú eres el hijo del carpintero. Te veíamos cuando ibas a comprar, cuando salías a jugar. Conocíamos tu vida. Y tú ahora vienes y dices, soy hijo de Dios. No podían. No importa lo que él hiciera. No importa que delante de ellos le hablara un muerto y resucitara. ¿Me entiende? No importa que él calmara la tempestad. ¿Se acuerda cuando multiplicó el pan y los peces? ¿Se acuerda que esas 5.000 personas que había en ese día, cuando él multiplicó el pan y los peces, ellos ese día querían nombrarlo rey? ¿Se acuerda? Ese día ellos dijeron, él es el rey, él es el Mesías, a él lo esperábamos. Y cuando él vio lo que estaba pasando, se arrancó, ¿se acuerda? Se metió al barco y se fue. Y ellos lo anduvieron buscando. ¿Y dónde se fue? ¿Dónde? No está, no está. Al otro día volvió. Y al otro día todavía lo estaban buscando. ¿Se acuerda? Y cuando dijo, ¿dónde fuiste? Desde ayer que te estamos buscando. Y él, en lugar de venir a darles pan, a multiplicar el alimento y ser cariñoso, les dijo, ustedes andan a la siga por los panes y los peces. O sea, ustedes son unos interesados. Y eso los ofendió, ¿se acuerda? Que les dijera que yo era interesado los ofendió. Y ellos dijo, ¿pero por qué esto? Y él les dijo otra cosa, ¿verdad? Y ahí empezó toda la duda. Pero si eres el Mesías, entonces haz algo. Y recién lo había hecho el día de ayer. Pero les dijo algo para contrariarlos. Y ellos inmediatamente ya pusieron barreras. Hasta que él les siguió diciendo más. Y les siguió diciendo más. Y ya hubo un momento que, ¿quién soporta esto? Y se fueron, ¿se acuerda? Se fueron todos, lo dejaron solo. Incluso él le dijo a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes igual? Entonces llega una cosa, ¿no le ha pasado a usted que gente está muy bien? ¿Le gustó el cultito? Estaba bonito, me gustó. Sí, está lindo. Pero de repente les choca algo y votan todo lo que oyeron. Votan todo lo que les había gustado, votan todo lo que decían que era bueno, simplemente porque los contrariaron en algo. Que lo que es, siempre es el mismo espíritu, siempre es el mismo espíritu en diferentes personas. Pero ¿qué dice la Escritura? Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Esa es otra de las bienaventuranzas que hay en la Biblia. No está en la línea de las del monte, ¿verdad? Bienaventurados los pobres, los pacificadores, los que tienen hambre. No está en esa línea. Está como 2 capítulos después, pero todavía sigue siendo una bienaventuranza. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Oh, bendito sea el Señor. Amén. Entonces, para venir a esta adopción, ¿verdad? Se requiere un requisito. Como primer requisito para comenzar el proceso de instrucción para la adopción, es necesario nacer de nuevo. De lo que hemos estado hablando todo este tiempo. Manifestando ser un hijo de Dios, un nacido de Dios, porque solo los hijos de Dios podrán recibir esta instrucción para adopción. Partimos diciendo desde el principio, era hijo. ¿Es verdad? Usted puede recibir el Espíritu Santo no porque Dios lo va a hacer un hijo. Usted recibe el Espíritu Santo porque era un hijo. ¿Cuándo? La Biblia dice antes de la fundación del mundo. Si no estuvo allá en el principio, nunca va a estar. Pero para estar allá es porque usted estuvo. Si usted va a ser aquí, es porque estuvo allá primero. ¿Qué leíamos en Romanos 8:16? Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, Hebreos 12 nos muestra una clase magistral de lo que es un hijo de Dios. Amén. Por eso, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué dice Hebreos 12, del 5 en adelante? Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla de vosotros, diciendo, hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo.
Esto va fuera de toda norma humana de hoy. Amén. ¿Escuchó eso? Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Más, si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía. Mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. ¿Verdad? Cuando usted educa a su hijo a los 15 años, es para que sea un buen hombre a los 30. Usted no lo disciplina hoy día para mañana cosechar. Usted lo disciplina ahora para que cuando sea mayor sea un hombre de bien. ¿Me entiende? No porque alguien empezó a saquear, vamos todos a saquear. ¿Me entiende? No porque alguien, no vamos todos, no. Usted ahora educa para que cuando grande sea una persona de bien, amén. Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía. Mas para que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no se salga fuera del camino, antes sea sanado. Seguid la paz con todos, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Amén. La palabra nos confirma que solo los hijos pueden recibir la adopción. Amén. Así que usted verá que los demás salen a jugar, usted verá que los demás tienen libertad para hacer cualquier cosa, que el que no roba es tonto. ¿Ha escuchado eso? El que no roba es tonto, el que no hace esto es tonto, el que no hace esto acá es tonto. Bueno, que los demás sigan jugando, porque yo estoy preocupado en los negocios de mi Padre. Amén, que el mundo tiene sus libertades. Hermano, ¿cuál es la libertad del mundo? ¿Cuál es el éxito mundano? Nos ve a toda la gente frustrada por buscar el éxito mundano. Toda la gente frustrada por buscar éxito mundano, porque nadie está conforme con lo que tiene. ¿Qué es lo que es en verdad el éxito para un creyente? Entonces la Biblia nos muestra, ¿verdad?, el joven rico que fue delante del Señor y le dijo: maestro bueno, ¿se acuerda? ¿Qué haré para poseer la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Amén. Todos, dijo él, y todos los he guardado desde que era un niño. El Señor lo miró y en verdad era un joven extraordinario. Y la Biblia dice que el Señor lo miró y lo amó. Porque era un joven que cualquiera quisiera ser padre de ese muchacho. En verdad era un joven educado, un joven fino, de primera. Pero cuando estaba en eso, el Señor lo miró y encontró algo. Y le dijo: una cosa te falta. Tú ya honras a tu padre y a tu madre, honras a tu prójimo y haces todo. No deseas nada de tu vecino. Bien, todo eso. Una cosa te falta. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y la Biblia dice que él se entristeció mucho. Mucho. Y de haber estado hablando cara a cara con el Señor, agachó la cabeza y como que quedó ahí, que alguien más venga, que alguien más pregunte algo, que alguien me salve de esto. Amén. Y después el Señor Jesucristo dijo: cuán difícil es
que un rico pueda ir al reino de los cielos. Pero tenemos el caso de otro hombre próspero, como Pablo. De hecho, el hermano Branham después dice, a este rico lo vemos en otra parábola después. ¿Se acuerda que había hecho graneros? Que había amontonado riquezas. Y después que había construido más graneros para más riqueza. Y después cuando ya tenía todo, dijo, ahora sí, gózate alma, ¿verdad? Y cuando estaba en eso, dijo, necio, hoy vengo por tu vida. Y todo lo que juntaste, ¿de quién será? Y sigue la historia, porque después nos cuenta de Lázaro y el rico, ¿se acuerda? El rico no tenía ni nombre, Lázaro tenía nombre. Era el rico nada más, así lo conocían, el rico. No sé cuánta plata tenía, pero lo conocían como el rico, ¿me entiende? Pero ese, después que murió, estaba en el infierno, ¿se acuerda? Y de allá del infierno decía que quería que solamente el dedo fuera untado en agua. Incluso clamaba, estaba consciente, hermano. Ponga atención a eso, él estaba en el infierno, estaba consciente. Y en el infierno él oraba. En el infierno él le suplicaba. En el infierno él era misericordioso. En el infierno él oraba por su familia. En el infierno él le decía, pero Señor, ¿por qué no haces que Lázaro resucite y le hable a mi familia? Tengo hermanos, tengo otra familia y no quiero que vengan aquí. ¿Se acuerda que era eso? ¿Eso era lo que estaba él pidiendo? ¿Se acuerda de eso? Ese rico de allá, cuando tuvo su oportunidad, lo rechazó. Y después, al final de la parábola, está rogando que ojalá Lázaro resucite y vaya a hablarle a su familia. Si alguien resucita de los muertos, probablemente van a creer. Pero la respuesta es clara. Ya estamos acá y no podemos volver. Pero ella ya tiene a todos los que le van a hablar. Y tenemos a un hombre igual de prominente, igual de las cualidades, pero que se llamaba Pablo. Amén. Romano de romanos. Amén. Pero que él dijo, por ganar a Cristo, perdí todo. No solo lo he perdido, lo tengo por basura. Oh, bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde van a estar esos Pablos hoy día, hermano? No puede, esto no puede ser imitado. No puede ser imitado. No puede, tiene que ser real o no hay nada. Estamos aquí para que esto sea real en nosotros. Hay demasiado fingimiento hoy día. Hay demasiada apariencia hoy día. Y no podemos ser de ese montón. Debemos venir en plena sinceridad, en plena entrega. Porque no queremos yo quedarme como uno que grita nada más, sino quedarnos en verdad con la vida de Cristo dentro de nosotros. Entonces nos damos cuenta, hermano, que la palabra nos confirma que solo los hijos pueden recibir esta instrucción. Porque adopción es una posesión adquirida, como lo leímos, ¿verdad? En la posición como hijos de Dios. Por eso, Efesios capítulo 1, que también habla de esto, en el versículo 13 y 14, dice, en él también vosotros, nuevamente, habiendo que oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿escuchó eso? Efesios 1, 13 y 14, ¿verdad? En él también vosotros, habiendo primero oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nuevamente, ¿qué es las arras? ¿Qué es lo que es las arras? El pago inicial, ¿se acuerda? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Qué es lo que es la posesión? El pago inicial. Cómo Dios empieza con uno a trabajar. ¿Cuándo? Como dijimos la primera vez. Cuando usted cambia. Cuando cambian sus deseos. Cuando usted antes amaba algunas cosas y ahora ya no las ama. Cuando usted antes miraba ciertas cosas y ahora ya no las mira. Cuando para usted eran atrayentes pero ahora ya no son atrayentes.
Porque el sentido del deseo de su corazón ha cambiado. Y usted sabe que no lo hizo usted. Usted sabe que no lo hizo usted. Fue Dios que hizo algo dentro de su corazón. ¿Qué es lo que era eso? Un cambio. Fue un giro a su vida, ¿verdad? Siempre hemos dicho eso, un giro a su vida. Que cuando usted iba haciendo todo, juntaba plata para esto, quería acá, quería allá, quería esto, aquello y lo otro. Era todo lo que estaba delante suyo. Pero vino Dios y le dio un giro a su vida. Ahora ya lo que tiene adelante no es nada de lo que antes tenía. Cambió. ¿Qué es lo que es la posición adquirida? Posesión, hecho o acto de poseer una cosa, tenerla o ser dueño de ella. Es mía. Conforme a su significado, posición es adquirir algo de lo cual nos ha sido heredado. Usted se da cuenta que muchas veces hay familias que fallece el papá, fallece la mamá y todos lloran y lloran y resulta que después, no sé, 20 años después quieren hacer uso de los bienes y no son dueños. ¿Por qué? Porque no hicieron la posición efectiva. ¿Verdad? Entonces, pero yo soy hijo de él y puede toda la cosa, pero es que tienen que hacer los papeles. Tienen que hacer la posición efectiva y entonces ahí tienen que buscar los hermanos. Es que murió uno, entonces buscar la esposa. Tampoco están los hijos y empezar a buscar por todos lados. Porque aunque es dueño, aunque es hijo, por no hacer los papeles está en duda. Y no puede hacer uso de lo que por derecho es suyo. ¿Me está entendiendo? Como partimos diciendo, esta medicina es muy buena, pero si usted la tiene almacenada y no se la toma cada 8 horas, como dijeron, no le va a hacer nada. En lo natural, la heredad dada por un testamento es para los hijos o para aquellos que tienen un vínculo familiar. Amén. Así también es en lo espiritual. Cuando el Espíritu Santo confirma la elección de Dios a una vida llenándola, cuando habló de confirmar es porque la elección de Dios es desde antes de la fundación del mundo. Esto no se nos ocurrió a nosotros. Esto lo dice la Biblia. Efesios 1, el versículo 4, dice que según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces la gente dice, ¿cuánto tiempo pasó? No sé. ¿Millones de años? No sé. Pero la Biblia dice que fue así, antes de la fundación del mundo. Dios escogió a sus hijos. Amén. Eso quiere decir que el Espíritu Santo llega a la persona como sello para confirmar o corroborar que Él ha elegido a esa persona para ser su hijo y heredar de toda su posición cuando fuere el tiempo apropiado. Amén. Entonces, después de recibir la instrucción necesaria para administrar correctamente todos los bienes que ha recibido, ¿verdad? Entonces, muchas veces usted escucha a personas diciendo la promesa, nuestra promesa y todo, pero ¿qué es lo que Dios le promete a usted? Amén. Somos herederos de todo, ¿pero de qué? De todo. ¿Pero qué es todo para usted? Todas sus promesas. ¿Qué es eso? Es su palabra viva, lo cual es todo lo que Dios es. Su esencia, su poder. Entonces, por eso, en primer lugar, usted tiene que saber que esta es la palabra de Dios. Entonces, la mente natural le dice un libro escrito por hombres. Y la Biblia no evade eso. La Biblia dice que está escrita por hombres inspirados por Dios. Amén. Dios sabía que la gente hoy día va a decir, es un libro que le escribió el hombre. Sí.
No, mire, si dijéramos, yo a veces le he dicho a usted, de verdad, si dijéramos, no, la Biblia le escribieron ángeles. Entonces, como usted no la vio que le escribieron ángeles, tampoco creería. Entonces, no, esto fue Dios a Moisés o a Jesús, no sé, allá en el monte se la pasó así escritita toda. Tampoco creería. O sea, ¿de qué forma puede creer la gente? Entonces la Biblia simplemente nos dice que el pueblo de Israel, por todo lo que vio, no creyó. ¿Se acuerda de eso? Que el pueblo de Israel vio todas las plagas en Egipto, vio el mar abrirse, amén, vio al ejército ahogado. Durante 40 años comió maná. Cuando tuvieron hambre vinieron codornices. Cuando tuvieron sed golpeó la roca y salió agua. Y durante esos 40 años la columna de fuego estuvo sobre ellos y en el día era una nube para darle sombra y en la noche se encendía para que tuvieran luz. Pero la Biblia con todo dice, con todo lo que vieron, no creyeron. Porque la fe nunca ha venido por lo que uno ve. Ya lo dijimos, partimos ahí, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, todas sus promesas, que es su palabra viva, ¿verdad? Lo cual es todo lo que Dios es. Amén. Su esencia, su poder. Amén. Y todo lo que tiene. La Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Entonces, esto quiere decir que Él nos ofrece su creación directa. Hermano, lo hemos dicho muchas veces. Amén. Dios tiene hijos. Así dice, ¿verdad? Y si ese hijo es un hijo de Dios, entonces, ¿qué es lo que es Él? Génesis dice que todo se reproduce según su especie. O sea, yo como humano, mi hijo va a ser otro humano. Un caballo se va a procrear en otro caballo. Esa es la regla de la especie. Ahora, si Dios tiene un hijo, ¿qué va a hacer? Dios puso a su hijo para que gobernara. Y no para que se gobernara el uno al otro, sino para que gobernara toda la creación. ¿Es verdad? O sea, en su hijo estaban los poderes de Dios. Imagínense. Por eso Dios necesita ¿qué? Hijos obedientes. ¿Se acuerda que los judíos querían apedrear al Señor? ¿Y por qué? Él le dijo, ¿por qué? A ver, díganme, ¿cuál de todos los milagros que he hecho da para que me apedreen? Por ningún milagro, le dijeron. Si no es por los milagros, es porque tú siendo humano te haces Dios. Ah, es por eso. Pero ¿acaso no dice la misma Biblia que cuando la palabra vino a los profetas dijo que eran dioses? Entonces, si no me creen por lo que digo, créanme por lo que ven. Y no podían. ¿Se da cuenta de eso? Nuevamente, para entender esto se necesita algo más que una mente, mi hermano. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. La Biblia no es un libro cualquiera. Tampoco es para superdotados. Cuando digo no es un libro cualquiera, no me estoy refiriendo a que solamente gente... No, es todo lo contrario. La Biblia es un libro sencillo. La Biblia es un libro que simplemente espera que usted sea respetuoso, la lea y que a través de ello Dios pueda hablarle. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14.
Ahora el hermano Branham hablábamos por ahí y hablábamos de las arras del Espíritu, ¿verdad? La palabra dice, hablando de las arras, ¿verdad? La palabra nos dice que el mismo Espíritu Santo es para confirmar la elección de Dios en nosotros, de que somos sus hijos y establecer el vínculo de Dios con nosotros. Amén. De que somos en verdad los hijos de Dios. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Por eso que la Escritura el otro día decía, y el que no tiene el Espíritu Santo, no es de él. El problema es que el Espíritu Santo no es una credencial que yo pueda sacar y mostrársela. ¿Verdad? No es una credencial que yo, no es una lucecita que ande todo el día encima mío. Sino que simplemente es una vida. Oh, bendito sea el Señor, amén. Donde yo sé que algo ha pasado. Yo sé que no soy el mismo. Amén. Yo sé que algo me ha sucedido a mí. La que leíamos de Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo. Y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esa es 2 Corintios 1, 21, 22. Y Juan 14, 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, y ahora yo en vosotros. Lo hemos dicho todo este tiempo, el Espíritu Santo no es una emoción ni es una sensación, es una persona. Cuando el Espíritu Santo posee a una persona, entonces esa persona deja de ser quien era. Termina con sus gustos, termina con su forma de vida, porque ahora vive de acuerdo al Espíritu Santo que está en él. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios dice las arras del Espíritu, se refiere a una confirmación de Dios a nosotros de que hemos de ser herederos de todas sus promesas. Amén. Que es lo que es las arras, simplemente la cuota inicial. Amén. No de un espíritu, porque ya lo tenemos. Lo dijimos el otro día, cuando usted es salvo, ¿qué es lo que recibe? El Espíritu de Dios. Si usted no ha sido salvo, usted no tiene el Espíritu de Dios. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Por eso el apóstol Pedro también decía, por medio de las cuales, según de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Amén, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Cuando Cristo no está en la vida de la persona, para ella todo es normal. ¿Cierto? Pero cuando este Espíritu Santo, esta palabra, despierta en la persona, esa persona ya no puede ser la misma. Su naturaleza cambia. Sus apetitos cambian. Ya no puede estar conforme con su propia vida. No puede. Amén. Como nuevamente, según de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Está todo delante de nosotros. El hermano Branham decía el almacén de Dios, ¿se acuerda? De todo lo que usted quiera puede entrar a buscar ahí. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted necesita? De todo lo que usted quiere puede ir a buscar ahí, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Acercándose a esto, ¿huyendo de qué?
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencia. Solo así seremos semejantes a Él en autoridad y carácter, por ser sus hijos y estar unidos a Él. Amén. Dios quiere en verdad realizar este cambio real en nosotros. ¿Me entiende? Religiosidad, hermano, está lleno de religiosidad. Amén. Podemos encontrarla por todas partes y nosotros mismos hemos llegado a ser muchos de esos religiosos. Amén. Hemos llegado a ser mucha de esa gente religiosa, de solo apariencia. Pero esto todo el tiempo está golpeando. Hay un cambio real. Hay una obra real en nuestras vidas. Amén. Hay una adopción que es real. Hay un espíritu que clama. Amén. Hay un espíritu que gime y que está rogando por aquellas personas que han creído y han despertado a esto. Nuevamente, porque para todo el mundo es normal muchas cosas. Estamos tan acostumbrados que ya prácticamente nada nos escandaliza. Porque hoy día todo es permitido, hermano. Pero ese espíritu de todo permitido es mundano. No es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios tiene que ver con otras cosas que para el mundo nuevamente pueden ser normales. Y que incluso usted puede ser un mojigato. ¿Verdad? Y hasta que no haya cambio, usted es un mojigato. Yo soy un mojigato. Un doble estándar, todo lo que quieran decir. Pero hay una vida que es real. Y de eso estamos hablando. Ese debe ser nuestro interés. Hacia eso debemos apuntar. Pablo está poniendo las bases de cómo la iglesia va a seguir, porque no quedaban 20 años, no quedaban 100 años, quedaban 2000 años todavía. Y para que la iglesia se mantuviera, para que la iglesia se estableciera y fuera sólida, las bases tenían que ser las correctas. Por eso estamos hablando y volviendo al Evangelio de nuevo, por el mensaje de restauración que Dios trajo en este día. Para hablarnos de la verdad, no de la religiosidad. Es tan fácil ser religioso, hermano. Usted puede creer en lo que quiera y puede no sé hacer lo que quiera, pero solamente el Evangelio es el que habla de cambio de vida. Solamente el Evangelio es el que transforma los corazones. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy. A eso debemos venir, amén. Vamos a dejar hasta ahí lo que estábamos hablando. Si Dios nos ayuda, podemos seguir el día viernes. Voy a invitarle a que estemos orando, amén. Bendito es su glorioso nombre, Padre. Santo es por siempre, Señor. Bondadoso, Señor. Con toda reverencia, Padre. Con toda reverencia nos acercamos hoy. Tu palabra hablada delante de nosotros, Señor. Humildemente imploramos, sea propicio a nosotros, Señor. Ayúdenos porque lo necesitamos, Padre. Su gracia y su misericordia sea en nosotros. Su Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Seamos redargüidos, Señor. Seamos redargüidos, Padre,
de las cosas que estamos haciendo mal. Que seamos de los que han huido de la corrupción que hay en el mundo. Bondadoso Señor. Humildemente nos presentamos, Señor, como gente que falla, Padre. Nos presentamos, bendito Dios, como gente que mira la palabra y ve que hay una promesa, hay un cambio para hijos predestinados, Señor. Ayúdanos hoy día a derribar todas las barreras. Ayúdanos a cortar los puentes, Señor. Ayúdanos a ser valientes. Ya lo hemos hablado otras veces. No podemos servirte a ti, Padre amado, si no estamos dispuestos a dejar a nuestras familias. No podemos servirte a ti si no estamos dispuestos a cortar con nuestras amistades. No podemos servirte a ti si no estamos dispuestos a cortar con nuestros hábitos. Tiene que haber un comenzar de nuevo. Tiene que haber una vida de nuevo. Bendito y glorioso Salvador. Manifiéstese, Señor. Tome el control, Padre amado. Bendíganos, Señor. Ayúdenos. Que podamos ser suyos, Señor amado. Que las cosas que están mal en nuestras vidas podamos cada día identificarlas. Que podamos ponerlas en el altar. Que podamos esperar que mueran, Señor. Ayúdenos, bendito Dios. Que hoy día el que venga necesitado pueda irse con lo que venía a buscar. Sanidad, restauración, un mejor compañerismo, Padre. Que pueda entrar, bendito Dios. Humildemente le suplicamos, le rogamos, Señor, sea con nosotros. Pedimos esto para su gloria, Padre amado. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Santo es su glorioso nombre, Padre.
santo eres, Señor. Ayúdenos hoy día, Padre. Amén, amén. Gloria a Dios. Mantengámonos creyendo, hermanos. Manténgase orando. Manténgase en una manera reverente. Amén. Digámosle a Él que necesitamos su Espíritu Santo. Amén. Que no nos vayamos de este lugar tal cual hemos entrado. Gracias, Señor. Vamos a estar cantando, hermanos. Amén. Vamos a estar adorando el nombre del Señor. Tu absoluto, amén. Si las olas te causan temor, si las olas te causan temor y como Pedro te empiezas
Déjalo ser dueño, amén. Déjalo ser dueño de tu barco. Deja que lo guíe por el cruento mar. Si las olas se para hacerlo naufragar, ten confianza en tu absoluto, calmará tempestad. En una cruz, mi buen Jesús, en una cruz, mi buen Jesús, vida dio por mí, tomando cuerpo de mortal para vencer el mal, y padeció para traer salvación y sanidad, azotes, golpes sin piedad, sufrió hasta morir. Fue por mí, no tenía que hacerlo, venir a sufrir. Fue por mí, y en la cruz Jesús murió, y fue por mí. En una cruz, mi buen Jesús, su vida dio por mí, tomando cuerpo de mortal para vencer el mal, y padeció para traer salvación y sanidad, azotes, golpes sin piedad, sufrió hasta morir. Fue por
los bendiga, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor, amén, de haber estado una vez más en su presencia. Nos vamos gozosos a nuestros hogares, vamos a estar orando para ser despedidos. También estamos contentos en esta mañana de ver a nuestro hermano René con nosotros, amén. Él ha podido llegar, me comentaba que no se acordaba cómo llegar, pero gracias a Dios, Él está aquí con nosotros, amén. Así que vamos a estar también recordándolo en oración para que Dios le ayude. Y también vamos a estar orando por las visitas, amén. Nuestro hermano Elías, que también tiene que regresar hoy día a Concepción. Ha sido un placer tenerlo con nosotros, nuestro hermano, amén. Vamos a estar orando para ser despedido. Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Padre, por traernos tu palabra, Señor, que sin lugar a dudas es un refrigerio para nuestras vidas, para nuestras almas, Señor, el poder escuchar, Señor, como tú nos traes tu palabra, Señor. Oh Padre, permite que ahora esto pueda hacer vida en nuestros corazones, Señor. Que nos vayamos gozosos y masticando, Señor, lo que hemos escuchado, Padre. Anhelamos tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser llenos de tu amor, de tu misericordia, Padre. Oh, permite que ahora esta palabra, Señor, haga un trabajo en nuestros corazones y que nosotros también queramos, Señor, ser mejores cristianos, mejores creyentes, Dios. Permítenos en estos días difíciles, Señor, poder levantar el altar familiar, poder leer más, poder orar más, Señor, poder estar, Señor, orando los unos por los otros. Bendito Dios, Señor, te agradecemos ahora cuando nos vamos a nuestros hogares, Señor, por ver una vez más a nuestro hermano René con nosotros, Señor. Señor, él me decía que no se acordaba cómo venir, pero llegó aquí, Señor, y simplemente te rogamos ahora, Padre, que tú trabajes en su corazón, Señor, en su mente, Padre, pueda renovar su vida. Si él está aquí, Padre, porque él necesita de ti, Señor. Oh, bendito Dios, que tu misericordia le alcance, Señor, alcanza a nuestro hermano, Padre, que le bendiga, Señor, que él se pueda ir a casa, Señor, con lo que él ha venido a buscar, con respuesta en sus corazones, Señor, en su corazón. Señor, te agradecemos por nuestros hermanos que nos visitan, Señor, en este día. Señor, mi suegro, bendito Dios, él tiene que regresar hoy día, nuestro hermano Fabián. Permite que él pueda tener un buen viaje, Señor. Y asimismo también por nuestro hermano Elías Toledo. También fue un placer para nosotros tenerlo estos meses aquí, Señor. Oh, Padre, que él pueda tener un buen momento, Señor, ahora en su nuevo trabajo, Padre. Bendícele, Señor, esta decisión que ha tomado, Padre, y nosotros estaremos recordándole en oración, bendito Dios. Ahora, bendito Dios, cuando nos vamos a nuestros hogares, que el Espíritu Santo nos acompañe, Señor, que tu gracia sea con nosotros y hasta que nos volvamos a encontrar, Señor, que nuestras vidas estén gimiendo por tu Espíritu Santo, estén gimiendo por las cosas que están sucediendo, Señor. Padre bendito, gracias te damos por tu misericordia. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a estar cantando, hermanos, para ser despedidos. Tengo en mi alma un pesar, un deseo ardiente por volver. Amén. Tengo en mi alma un pesar. Estuve con él, a casa quiero
casa volver. Sí, yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré, no moriré. Abrir mis alas y volar de este mundo, descansar. Quiero a casa volver. Cuando miro al mundo en su andar y veo el pecado crecer, cuando al caminar me siento desmayar, a casa quiero llegar. Tengo mi confianza puesta en él. Este mundo pronto dejaré. Mi destino eterno ya trazado está. Sé que a casa llegaré. Sí, sé que llegaré y como vencedor la puerta cruzaré, yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor, que me hizo vencedor. Sí, sé que llegaré y como vencedor la puerta cruzaré, yo cruzaré y con los santos cantaré a Cristo mi Señor, que me hizo vencedor. Amén, amén. Ese puede ser nuestro anhelo, amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos, Dios les guarda, amén.